Partiendo de cero, aquí en Acceso Sin Límites con el licenciado Amable Guzmán. Buenas tardes, Amable. Aquí estamos, señor Nicolás Enrique Grullón Ubiñas, y las gracias a Luis Fernando Guzmán, y lógico, a ustedes que son los que están en sus casas, oficinas, en trabajo, o en la calle, o en cualquier lugar del mundo, siguiéndonos aquí en Acceso Sin Límites. La Gioconda es un cuadro emblemático del mundo completo y con una historia de más de 5 siglos. La Gioconda, que tiene 2 nombres. Cuando hablamos de la Gioconda o hablamos de la Mona Lisa, estamos hablando del mismo cuadro, de la autoría de Leonardo da Vinci, un pintor, entre las muchas cosas que de origen italiano, pero es matemático, de todas las cosas, porque Leonardo da Vinci era un cerebro. Y la Gioconda debe su nombre a Francisco Giocondo, y que fue él quien pidió este cuadro. Y claro, entonces, como el femenino del nombre Giocondo, el Gioconda, y Mona Lisa, porque la modelo fue la esposa de Francesco Giocondo, llamada Geraldine Lisa. Entonces, ustedes preguntarán, el Mona es que en Italia, en italiano, Mona es sinónimo de doña, entonces Mona Lisa o Doña Lisa. Entonces la modelo es Geraldine Lisa. Estos 2 nombres, la Gioconda o la Mona Lisa, es el cuadro más famoso del mundo, pero no siempre lo fue famoso. Dicen que el autor lo hizo entre 1503 a 1519. Esa es la fecha que se tiene establecida. Y hay tantas historias tejidas sobre esta pintura que todavía, ahora en enero, fue historia cuando unas damas en el Museo del Louvre en Francia, París, se encontraban visitando junto a inmensa cantidad de gente que asiste a verlo. Pues ellas le arrojaron sopa, un vaso de sopa a la figura. Claro, está muy bien protegida, y ellas lo hacían en protesta, porque ellas son de la línea de comer saludable, y su protesta era que si el arte era más importante que comer saludable, y levantaron una protesta lanzándole sopa al cuadro de la Mona Lisa o la Gioconda. Pero hay otras historias más detrás y otros atentados más también. Y le decía que no toda la historia de los 5 siglos es famosa la Gioconda, y es el cuadro más famoso del mundo. Fue en el año 1911 cuando se produjo el robo de la Mona Lisa o la Gioconda en el Museo del Louvre en París, y ahí comenzó la gran fama de ella, de esta obra, y tal así que duró 2 años para volver de nuevo a su punto original, ya que la persona que se la robó era un ex empleado del Louvre, y en un momento, con 2 versiones diferentes, él logró penetrar ya no era empleado, pero logró usar el uniforme, y se robó, desmontó del marco la pintura y se la llevó, y salió muy normal
era un fin de semana festivo donde el museo estaba cerrado, y fue entonces hasta que llegara el inicio de la semana, lunes o martes, donde las personas y administradores del Louvre se dieron cuenta que faltaba el cuadro de la Mona Lisa. Y esto, entonces, ahí se catapultó la historia, o la mayor historia sobre un cuadro en el mundo, que es de la Mona Lisa. Tal así que durante esos 2 años simplemente el Louvre cerró 2 semanas, luego aperturó porque hay otras obras de importancia también, no tanto como la Mona Lisa, pero sí la hay. Y a partir de ahí la gente asistía a ver el hueco donde estaba la Mona Lisa. Más personas iban a ver el hueco que cuando estaba la Mona Lisa puesta en el cuadro. Entonces, a veces, o en el caso de este cuadro, el robo la catapultó a la fama por encima de lo que de las expectativas que se tenía. La persona, Pigliorio, dijo que él pensaba robarse otra obra de arte, pero que alguien le dijo que en un momento, en una conversación, que esa era muy conocida, y se la robó y salió por la puerta como muy normal. Pero después, cuando apareció, cuando él la llevó a un lugar donde trabajan con asuntos de obras antiguas, a venderla, él dijo que la razón de él era patriótico, o sea, que su robo era patriótico, que él entendía que esa obra pertenecía a los italianos porque era de Leonardo da Vinci y que estaba en Francia, y que su intención era devolverla a su país natal por asunto patriótico, desconociendo que esta obra fue vendida por 12,000 francos al rey Francisco I por el propio, se entiende, por el propio Leonardo da Vinci, que se entiende que pagó una buena suma de dinero en el momento. Porque entonces, como el rey Francisco era francés, entonces la obra corresponde a Francia. El ladrón, en este caso, dijo, estaba confundido y luego pidió disculpas, pero se fue condenado, no a una pena del otro mundo, pero fue condenado cuando 2 años después aparece el cuadro de la Mona Lisa, y que vuelve al lugar en el año 1913, vuelve a su lugar. Ya aquí se toman muchas medidas de seguridad, tal así que se ponen sobre un cristal preparado antibala, se pone una especie de cerco primario, de manera tal que los turistas no se acerquen tanto a la obra. Y cuando estas 2 personas, una señora de 30 años y otra de 60, que por razones de alimentación sana le tiraron la sopa, que fue en enero de este año, de 2024, no le hizo nada porque hay un cristal de protección. Ahora, ¿cuánto vale el seguro que tiene esta obra? Como muchísimas obras que se aseguran frente a una compañía de seguro, pues no tiene seguro, porque ninguna compañía puede tasar el valor que tiene la obra de la Mona Lisa. Entonces, lo que se toman es medidas de seguridad frente al museo y al Louvre, de manera tal, pero no hay manera de asegurarla porque no tiene valor cuantitativo esta obra de Leonardo da Vinci. Tiene otras obras da Vinci, la Santa Cena, otro, y tiene unos óleos en algunas catedrales,
pero esta es la gran obra del mundo. Cuando fue robada, hubo dos personas que fueron investigados. Uno fue un poeta y el otro fue el pintor Rafael, aquel que hizo los óleos en la Capilla Sixtina, porque habían expresado habían expresado algo en relación a esa obra y fueron investigados. Después el Estado hizo una disculpa frente a estos dos conocidos hombres de Francia y de Italia. Ahora bien, ¿está hecho sobre qué esta gran obra? Está hecha en madera de nogal, pero hay que saber que el nogal es un árbol que permite hacer el papel también. Entonces, con capas de nogal se hizo este tipo de papel que ya se convierte en una tabla, y ha tenido tantas restauraciones esta obra de la Mona Lisa o la Gioconda, que de hecho tiene varias capas de ese famoso barniz que le ponen de protección. Pero además de eso, en la misma obra hay tantos misterios que se han tejido. Cuando ella está con su mano derecha sobre el brazo de la silla donde está sentada, y la mano izquierda y la mano derecha sobre la mano izquierda, se dice, y uno de los rumores es que Geraldine, la modelo, Geraldine Elisa, estaba embarazada y con esas manos estaba ocultando el embarazo. Número uno. Número dos, se dice que el autor de la obra no la llegó a terminar, pero investigaciones diferentes muestran que fue parte de un proceso. ¿Por qué? Porque las cejas se ven rasuradas y la pestaña también, como que le faltó esa parte. Se entiende que pudo haber sido o parte de un problema de restauración, porque antes de 1911 fue sometida a varias restauraciones y quizá alguna de ellas fue maltratada. Pero otros investigadores dicen que la alta alcurnia, las mujeres se quitaban las cejas y parte de la pestaña o la pestaña como una forma de belleza para la época. Pero también se habla de la sonrisa. Dicen que es una sonrisa que no es sonrisa, como extraño, ¿no? Porque ella, y que la boca no está abierta, pero dicen que podía tener dentadura postiza. Son situaciones que se han tejido durante todos estos años sobre la Mona Lisa. Pero también se dice que el hecho de los ojos en cualquier ángulo dice que está viendo a la persona, y que cuando uno quita la mirada y vuelve a ver de nuevo, aparecen las cejas, pequeñas cositas de las cejas. Esto es otro misterio del tipo de trabajo que usó Leonardo da Vinci con la Mona Lisa. Una pintura, según varios estudios, y hoy en día con la tecnología digital, han establecido de que ese tipo de trabajo que usó da Vinci es posible que sea irrepetible en la historia del mundo. Y quizá por eso dicen que le tomó tantos años. Otros dicen que no la terminó. Otros dicen que sí, que fue por las restauraciones, que tiene algunos cambios. Dicen que el paisaje que da detrás, que se visualiza un lago con un puente, ese puente es un puente existente en Italia, pero que luego se derrumbó y él quiso como mantenerlo en la pintura. Es decir, que hay tantas cosas sobre la Mona Lisa o la Gioconda que
seguirán existiendo diferentes opiniones, pero lo importante es saber que es un cuadro, no es grande, tiene unos 70 centímetros, menos de 1 metro de altura, por unos 25, 26 de ancho. Es un cuadro parecido a ese que se usan a veces en la casa con la imagen de la Virgen de la Altagracia o del Corazón de Jesús. Es un cuadro así, pero así pequeño no hay valor ni para compañías aseguradoras. Se han tejido todas las historias habidas y por haber sobre la Mona Lisa o la Gioconda, y además la propia historia del futuro seguirá anexándole muchas historias a este famoso cuadro invaluable del gran artista italiano Leonardo da Vinci. Señores, les deseo que este tiempo de Semana Santa prime la prudencia, y que en la próxima semana nos veamos todos contando la bella historia de la Semana Santa de la manera que usted lo entienda del lugar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Amable Guzmán, por compartir con nosotros martes en Acceso Sin Límites. Judith Valdés y Nicolás Grullón en J Productora. Acceso Sin Límites, la mejor vía de estar comunicados.